regreso con Somos Pueblo Radio por La Bacana 105.7. Ahora vamos a recibir a un candidato muy popular en el Distrito Nacional, ahora de los diputados hacia el Senado. Recibimos a Omar Fernández, diputado de la República. Un gusto recibirte en este escenario. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Primero a don Ricardo, que me contactó y quien es mi amigo, a quien le agradezco muchísimo que me haya invitado a este, creo que es el primero o segundo programa. Segundo, así que muy privilegiado, y obviamente también saludar la presencia de mi buen amigo don Antonio Espaillat, a quien le agradezco que me está acompañando también en este momento en un programa tan especial para mí. Muchas gracias. Omar, para empezar suave, dándote la bienvenida, ¿por qué aprobaron ustedes eso ayer de Aerodón? No, mira, primero precisar que se aprobó en la Cámara de Diputados, pero con votos a favor y en contra. En mi caso, en contra, y en los casos de los votos de la Fuerza del Pueblo también. Eso por entender que es un contrato que tiene más interrogantes que respuestas claras. O sea, quedan todavía temas por responder. Por ejemplo, el hecho de que no se esperara a su vencimiento, sino que se renegociara 7 años previos a que termine, es algo cuando menos cuestionable. También que se extiende ese contrato 30 años más con una empresa que en principio lo que se ha dicho es que tenía un contrato lesivo para el Estado Dominicano y que además no se hiciese a través de una licitación pública nacional e internacional, sino que directamente se le extiende el contrato a quien ya lo tenía. No abriendo la oportunidad de que empresas nacionales o internacionales quizá presentaran mejores ofertas y mejores condiciones para la República Dominicana. De forma que cuando uno ve todo eso, además de algunas cláusulas muy particulares que convierten lo que ellos pregonan mucho como peaje sombra, ahora podría llamársele pasaje sombra, porque de alguna manera también le complica la vida a los pasajeros, a los usuarios de los aeropuertos. Le incrementa los costos y habla incluso de un equilibrio económico, así es la palabra que se utiliza en el contrato, o el concepto, mejor dicho, de equilibrio económico, que ante la falta de la empresa concesionaria poder obtener algunos dividendos, sería el Estado que tendría que compensar la falta de ellos. Entonces, bueno, cuando uno ve esas cosas, evidentemente nos encontramos ante un contrato totalmente leonino, que no me parece que sea tan beneficioso como lo han dicho, que por demás adelanta 775 millones de dólares, que representa aproximadamente un 35% del total de lo que significaría este contrato, en tan solo 6 meses, comprometiendo los próximos 37 años al restante 65%, creo que llama bastante la atención. Tiene muchas interrogantes pendientes, de muchas preguntas por responder, y creo que lejos de ser beneficioso para el Estado, va a terminar siendo muy perjudicial para los dominicanos. Omar, pero no era ya lesivo en su origen. Bueno, es que depende cómo lo veas. 1999, origen, todo lo que se planteó sobre la mesa. Bueno, en el 1999, que fue un gobierno que encabezó el presidente Leonel Fernández en ese momento, pero con un Congreso controlado por el PRD en su momento. Entonces tendría que verse. En un momento, por ejemplo, vi un tuit de Ramón Alburquerque que decía que el contrato original que se envió al Congreso no era tan bueno y que gracias a 28 observaciones que se aprobaron en su momento de legisladores PRDistas, sí se aprobó un contrato bueno. Entonces, bueno, si los propios PRMistas, entonces PRDistas, reconocen que es un buen contrato, de repente como que no entiendo bien si es una cosa o la otra. Creo que ahí quedan también las interrogantes que digo que faltan por responder, y que ojalá lo hagan de manera oportuna, porque tenemos la oportunidad todavía de que en el Senado se le pueda dar una nueva revisión. En la Cámara lamentablemente no se logró. Ahí una mayoría mecánica que tiene el oficialismo lo aprobó sin leerlo propiamente, porque también esa es otra situación. O sea, el reglamento de la Cámara de Diputados manda a que cuando se sube a la plataforma un documento debe darse al menos 24 horas hábiles para su estudio, y no se dio. Incluso cuando vamos a la votación, previo a la votación del proyecto, del contrato como tal, se vota a liberar o no de lectura los proyectos. Y ahí incluso también hicimos la observación, señores, si no se leyó en estas 24 horas, vamos a dar la oportunidad de leerlo ahora. Claro, como son 80 y pico de páginas, quizá no todo el mundo estaba de acuerdo. A mí no me importa, y eso, ese era mi día de cumpleaños, para que sepa. Yo estaba dispuesto a pasar mi cumpleaños leyendo el contrato, no había problema. Pero lamentablemente no fue, y ojalá en el Senado puedan rectificar
lo que creo que hace un adefesio de contrato en perjuicio de la República Dominicana. Yo te quiero preguntar algo, Omar, y es respecto a las vistas públicas, porque hemos tenido mala experiencia en el pasado, ahora se está viviendo con lo de precisamente este contrato de Aerodón, y lo hemos vivido con lo del FOM, también con lo de Cero FOM, que se manipulan, se hacen las vistas públicas, van y se objetan los proyectos, cada cual emite su... pero se hace caso omiso de las opiniones que ellos se ventilan. Entonces, ¿qué tú entiendes que pudiera hacerse para solucionar eso? Porque realmente, cada vez que eso sucede, a mí es como que me pegaran fuego, te lo digo de verdad, ¿entiendes? Porque el propio Renberto estuvo en la vista pública, tuvo el señor Roque Payá, tuvo Wendy Santos, figuras de la sociedad civil que tienen una trayectoria de lucha. Entonces, tú ves como que cogiéndonos de mojigangas que están. Bueno, la figura de las vistas públicas, que es una figura amparada en la ley, y yo creo que es correcto siempre el ejercicio democrático de que la gente vaya, participe y dé su opinión. Pero si le hicieran caso. Claro, correctamente. Ahora, también lo que me hace reflexionar todo esto es la importancia de que existe un buen contrapeso, porque yo creo que fortalece la democracia. Estamos hablando de que tenemos la oportunidad en los próximos meses de elegir un Congreso que esté más equilibrado, porque si de repente pasamos una ley, como lo hicimos hace unos 15, 21 días, muy puntual para poder renegociar contratos previos a la ley de compras y contrataciones, cónchale, como que te dice que fue una cosa muy hecha a la medida. Entonces, sí, eso... 5 días antes. Claro, eso levanta alarmas, evidentemente. Y recuerdo en su momento que cuando aprobaban esa ley uno se preguntaba por qué es lo que quieren renegociar. Y bueno, se aprueba la ley, creo que fue un jueves. El sábado se firma la renegociación con Aerodón. Dicho sea de paso, sábado 18 de noviembre me parece que fue el mismo día que la capital se la llevó San Quintín con la lluvia. O sea, qué tanta urgencia había que en medio de esta situación que está pasando la capital, se estaba firmando ese contrato el mismo día y tan pronto como el lunes, 48 horas después, estaba depositado en el Congreso. O sea, es una lástima porque renegociar un contrato en sí mismo no es malo, podría ser beneficioso. O sea, no me opongo a que se renegocie un contrato que sea positivo, que sea de más beneficio para la República Dominicana, pero ¿por qué tanta urgencia? Además, el propio presidente dice que tenían aproximadamente un año conversándolo. ¿Y quién se enteró de eso? Porque es un contrato que el pueblo debe saber que se está negociando. ¿Bajo qué criterio se decidió la comisión de veedores? Que no dudo de su reputación. Creo que son personas de abolengo, de reconocimiento social, personas serias. No digo que no lo sean. Pero ¿bajo qué criterio se decidieron ellos? ¿Por qué no Ricardo Ripoll, que para mí es serio también? O sea, ¿por qué usted no se le llamó? No. ¿O por qué no se llamó, qué sé yo, a Karina, que también es seria para mí? O sea, ¿bajo qué criterio, bajo qué parámetros se decide quién sí, quién no? ¿Qué se discutió? ¿Qué se conversó? No sé, me parece que tuvieron más de una oportunidad de hacerlo bien, de verdad. Y lamentablemente esa oportunidad creo que se ha esfumado. Déjame recalcar. Tú dijiste renegociar un contrato que podría ser beneficioso para el país. Sin embargo, Luis Abinader empezó su introducción a su maravillosa renegociación con el hecho de que esa concesión desde el 1999 hasta la fecha en la que él estaba hablando, estamos en el 2023, no había dejado ningún beneficio al Estado Dominicano. ¿Qué tú opinas de esa afirmación? Es una aseveración de su parte que la veo incorrecta. Todo depende de cómo se comuniquen las cosas, porque una concesión es cuando tú entregas un bien público a la administración de manos privadas. Estamos hablando de que el aeropuerto que tenemos hoy es muy distinto al que teníamos en 1999. Entonces, de las utilidades y de los dividendos y las ganancias y los beneficios de ese contrato, evidentemente hoy tenemos un aeropuerto distinto al que teníamos, que por demás el contrato manda a que se reinvierta en el propio aeropuerto. Para eso es ese contrato. Para que el primer punto de entrada de un turista, que entre otras cosas es fundamentalmente de lo que vive la economía dominicana, que el turista se encuentre con un aeropuerto de calidad y competitivo. Entonces yo creo que estamos hablando de un contrato que su fin, porque el propósito de un contrato y su fin, en este caso con concesión del aeropuerto, debe ser la mejoría del aeropuerto, se invirtió en el aeropuerto. O sea, fue un problema que se le quitó al Estado de administrar un aeropuerto que quizá era deficiente. ¿Y ustedes tienen alguna idea, alguna suma, algún parámetro de cuál es la proporcionalidad entre el beneficio, que es esa inversión en ese aeropuerto de la que tú hablas, más el excedente que cobró la compañía privada precisamente por el usufructo de esa concesión? ¿Y cuál es el averaje entre cada uno? Me explico. Yo puedo tener un vehículo, por ejemplo, como hacen los choferes, que estamos hablando de camiones ahora. Compran un camión que cuesta 100,000 pesos.
Ese camión se utiliza y deja millones de pesos en carga. Sin embargo, si yo cedo el camión por el simple hecho de que cuando el camión se dañe lo van a arreglar, entonces ese arreglo del camión de ninguna forma se compadece con el beneficio económico que está dejando el uso del camión. Y a esa parte que yo me refiero. ¿Ustedes tienen idea de cuánto dejó el uso de ese camión o, al caso en concreto, el uso de esa o el usufructo de esa concesión desde el 1999 hasta la fecha? El dato puntual no lo preciso. Creo que lo podría responder mejor o Vinci o el invitado especial que tendrán en el día de mañana. Pero de lo que nunca nos vamos a enterar es si habríamos tenido mejores utilidades para la República Dominicana si se hubiese hecho una licitación pública nacional e internacional. De eso nunca nos vamos a enterar. Y ustedes como órgano estatal que tienen la capacidad de hacer investigaciones, ¿no se han molestado por precisamente solicitar esos datos a las demás entidades públicas? Porque yo estoy hablando con un diputado de la República Dominicana que pertenece a uno de los poderes, para mí el primero del Estado, porque es el que recibe la voluntad directa del pueblo, la transforma en ley, y esa ley es lo que va a aplicar el poder ejecutivo o ejecutarla. Y el poder judicial viene muy tercero en cuanto a si surge un problema en esa aplicación. Sin embargo, se supone que ustedes son los que tienen la primera línea en cuanto a la defensa de los intereses del pueblo dominicano, pero no manejan el dato de sobre la base de qué suma es que se está dando la negociación y cuánto de esa suma nosotros estamos cediendo porque nos mantengan el aeropuerto bonito. Y respecto a eso yo quiero añadir algo y es eso mismo. Yo no sé que no lo he visto que lo mencionaran en ningún lado, y es el personal que trabaja en los aeropuertos de Aerodón son dominicanos. Sí. La administradora es dominicana. La operación es dominicana. Exacto. ¿Por qué nosotros tenemos que licitar o dedocráticamente renovar un contrato cuando nosotros pudiéramos administrarlo y en vez de estar recibiendo un pequeño porcentaje, no pudiéramos nosotros recibir el grueso? De lo que ya estamos haciendo. De lo que ya estamos 15 haciendo. años, dijo Mónica en la vista pública, que tenía ella con esa compañía, que tenía 13, Mónica administrando los 6 aeropuertos de la concesión. Ella. Es que la operación es dominicana. Entonces, yo ahí estoy hablando como dominicano, porque a mí me duele lo mío. Entonces yo digo, pero ¿por qué nosotros tenemos que entrar en ese juego? Y está cogiendo una borona de lo que nosotros pudiéramos percibir el grueso. Claro, es una visión nacionalista de las cosas que la veo correcta. Yo también perfectamente podría apoyar esa visión. Claro, existe una concepción quizás errónea, quizás justificada, de que lo que está en manos del Estado pues no rinde, como que no es eficiente y por eso a veces existe la concepción de que en manos privadas puede resultar mejor. De ahí esta visión de estos fideicomisos ahora públicos, con una ley que se aprobó hace relativamente poco, que pone en manos de administración privada cosas que en principio, ¿verdad?, se pensaban. Entonces, bueno, a fin de cuentas yo creo que sí, que perfectamente podría funcionar la administración del Estado, de los aeropuertos, con personas especializadas en eso, porque el problema es cuando ponemos a un amigo, cuando ponemos a una persona que no... Los cargos políticos, que eso es muy normal. Claro, que aquí sabe poco o nada de eso, administrar un aeropuerto, y luego terminamos viendo cómo termina lleno de botellas, es ineficiente, no funciona para nada, y ahí arrancan los problemas. Pero también el problema viene de base cuando hablamos de proyecciones fabulosas y realidades de fábula. Aquí se proyecta una serie de ganancias para el Estado Dominicano a partir de la renegociación que estamos tratando, que no se corresponde a un beneficio como tal, pero tiene un origen. Entonces el punto es, si nosotros como Estado Dominicano vamos a recibir una serie de ganancias a partir de un excedente que tampoco va consono con las realidades, quiere decir que fácticamente no vamos a recibir ningún beneficio. Hablar de un 10% con respecto a un excedente de una proyección de origen viciado, quiere decir literalmente que el Estado Dominicano está siendo una y otra vez estafado, aún y pese a que es precisamente el pueblo dominicano, representado en las autoridades que han mencionado, quien está haciendo el trabajo. Es que la primera línea de ellos del Congreso. Lo que tienen que manejar los datos de la contratación de cabo a rabo son ellos son la primera línea.
y tienen una labor conforme al legislador de fiscalizar. Y eso es parte de. Entonces, no estamos viendo tampoco una representación conforme a lo que se le exige al legislador. Karina. ¿Dónde está la parte Claro. fiscalizadora No, de todo este embrollo? En Porque el caso de estos sigue sí, Karim, extendiéndose. en el caso de estos sí, Karim, lo que pasa es que hace 10 días que llegó el contrato al Congreso. Eso yo iba a decir. Hace 10 días que llegó, es imposible, ¿verdad? Uno también hacerlo absolutamente todo en 10 días. Pero- Hemos hecho demasiado en 10 días, diría yo. No, Bueno, con yo- respecto a la renegociación de lo que ya tiene un origen. Claro, pero ¿quién sabía que estaba en eso si no enteramos del mano del presidente los otros días? Que nadie sabía, ni el pueblo no sabía que estaba en eso. Ahora fue que nos el enteramos efecto todos. sorpresa. Pero Y una se- mala y se- sorpresa que nos hemos llevado. Efecto. Mala Y sorpresa. se ha manejado al vapor, Al a una vapor. velocidad, señores, que lo que hicieron fue un Es una informe cosa- de es 80 una páginas cosa para ni increíble leer el lo que ha pasado. No había contrato. forma de Eso es saberlo. que eso Y el es- marco legal 5 Pero días mira, previos para Perdonen, avisar. perdonen que lo interrumpa. Para la audiencia que sepa que pueden contactarnos si están en Santo Domingo al 809-333-1057. Desde el interior sin cargos 809-200-1057 y la línea internacional 1833-867-1057. Omar, te tengo una pregunta. Algo que yo veo un poco cuesta arriba, pero sé que sucederá algún día, son las candidaturas independientes. Nosotros tenemos una ley electoral y de partidos que, aunque hay una figura de la supuesta candidatura independiente, es a través de una organización, no como candidato como tal, yo que aspira a ser un diputado o un senador independiente. Yo entiendo que o sea, si yo pudiera hacer eso, quizás representaría un peligro para el sistema actual de partido político porque no respondería a una línea partidista, que es lo que se utiliza en la política dominicana, ya sea el partido de gobierno, en este caso PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, partidos minoritarios que al final se alían a otro partido y la mayoría, por no decir todos los políticos, o casi todos, responden a líneas en nuestro sistema. Entonces, ¿por qué no hemos visto nunca? Se ha modificado la ley de partido, pero no hemos visto esa conversación dentro de los legisladores de la candidatura independiente. Nosotros sí desde la sociedad civil estamos interesados en candidaturas independientes, pero hacen caso omiso. Nunca nos han puesto atención, inclusive hasta con la Junta se habló, Ricardo. Y de Yo hecho, estaba presente fuimos, de también. hecho nosotros a la actual Junta Central Electoral fuimos, y entonces ellos nos endosan a nosotros al Congreso, ellos nos van a afilar cuchillo para su garganta. Entonces es como un ping-pong, ¿tú me entiendes? Bloqueando esa figura de la candidatura independiente. Al mismo estilo que las vistas públicas. Que yo entiendo que es súper necesaria en países como el nuestro, porque si nosotros no hemos avanzado como democracia, es por la falta de independencia en los poderes del Estado. Y el ejemplo vivo es lo que estamos viviendo ahora con el contrato de Aerodón, tú sabes. Entonces, hay un tranque en el juego y nadie quiere asumir la responsabilidad, Omar. La Junta se lo tira al Congreso, hay que ir allá. Ellos no van a afilar cuchillo para su garganta. Nos mandan para el Constitucional, el mismo juidero. Ahora van a- Vamos con una llamada, disculpen, antes de... ¿Aló? Sí, buenas. Buenas. Mi voto va por Omar y mis likes también. Gracias. Muchas gracias. Está de que pimpollo, me dicen aquí que... Me están escribiendo las jóvenes cercanas que van a votar por Omar y sus likes. Sí. Sí, claro. Pero Yo por te el lo like enseñé. por el like o No, porque es un buen por candidato. ideal. Es un buen candidato, Porque tiene tiene doble presencia. dimensión. Porque de que vamos a votar por él y poner la carita con los corazoncitos. Sí. Sí, los ojitos. Bueno, eso es añadidura. Sí, no, porque tiene la doble dimensión del voto y las redes sociales. Omar, sobre ese tema que tú piensas, o sea, a nosotros nos interesa que esa discusión no solamente esté en la sociedad civil, sino que se discute en el Congreso. Yo sé que hay un tema de un presupuesto que se le paga a los partidos, que dirán ellos no, pero ¿y cómo se va a hacer si entran candidatos independientes? Son temas que quizás sean complejos por la forma en que aquí se aplica esa ley y la manera en que está estructurado legalmente el sistema político partidista. ¿Qué tú piensas de esto? Y los financiamientos. Exacto. Claro. Bueno, te diría primero que siento que es un gran paso de avance el hecho de que haya sido incluido en una ley relativamente reciente, que ha tenido vicios de inconstitucionalidad, más de 10 artículos inconstitucionales. Pero no incluye ese.
pero no incluye ese. pero te diré, yo no era claro. legislador en el momento, pero de haberlo sido, habría votado positivamente por la figura del candidato independiente. Yo creo que eso, lejos de lo que pensarían algunos, para mí fortalece la democracia, así como creo que los partidos políticos también fortalecen la democracia. Pero en el caso de un candidato que aspire a hacerlo de manera independiente, como es el caso De Alberto Fiallo. de Alberto Fiallo, que Correcto. aspiraba a senador, o aspira a senador, lo hizo por opción democrática y ahora de forma independiente, que encuentra tantos escollos en el camino, me parece lamentable. O sea, yo creo que hay que darle la oportunidad a él y a cualquier otro ciudadano o ciudadana que quiera aspirar a ser representante en cualquier ente del Estado. En su caso, incluso le veo mucho nivel. O sea, yo creo que alguien como él, en cualquier ente que caiga, sumaría, es lo que pienso yo. Pero nada, se convierte en una situación, sé que algunos quizás no estarían de acuerdo, pero si toca votar en algún momento, mi voto es favorable, pero totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo con que, así como tenemos los diputados nacionales, que no sé si saben lo que son, pero el diputado nacional, que son 5 en total, nadie vota por ellos de manera directa. Es por diríamos, el desempeño que tuvo el partido en las elecciones. Si obtuvo al menos un 1%, es una minoría que merece una voz en el Congreso, una representación. Si no la obtuvo, la ley le otorga la plaza para que el partido decida entre ellos a quién ponen en la Cámara de Diputados. ¿Y eso es más legítimo que el candidato independiente? No, yo creo que debe ser igual, tú sabes. Sí, eso es a dedo, eso es menos legítimo que un candidato Pero está Sí, contemplado en la ley. Pero está en la ley. contemplado. Entonces yo creo que, diríamos, no debe haber tantos escollos y tantos obstáculos para que un candidato se presente de manera independiente y que no lo mate un método de Hunt, que no lo maten estas fórmulas que hacen tan complicado que los que menos posibilidades tienen puedan llegar. O sea que sí, yo estaría totalmente de acuerdo. Bueno, que hay un sistema que legalmente avala en una mayor proporción la democracia representativa con respecto a la directa. Y aquí debería de ser al revés, porque incluso siguiendo un principio constitucional, En papeles. la soberanía En papeles. reside en el pueblo. En papeles. Seguro, pero esos papeles hay que alinearlos. Déjame decirte, yo quiero que tú te coloques desde el punto de vista del ciudadano y te llevo al 2020. Cuando la Junta Central Electoral dice que la Fuerza del Pueblo no es un partido mayoritario, porque no obtuvo, según yo vi en la documentación, de 3 renglones el 5%, más que en uno, que era la candidatura presidencial de tu padre. La Junta emite una resolución diciendo que no es un partido mayoritario. Tu padre accede al Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Superior Administrativo le da la razón. Lo que implica que la Junta Central Electoral cometió un error en su propio conteo, porque eso no fue una solicitud hecha por un particular. La Junta simplemente contabilizó la cantidad de votos del certamen electoral y dijo, no, estos llegaron, esto no, o sea, es el número. Luego de eso se hace un acuerdo entre los partidos tradicionales en el cual participó la Junta Central Electoral, que se equivocó contando, diciendo que ellos renunciaban por acuerdo al derecho de recurrir la decisión del Tribunal Superior Administrativo, porque todavía le quedaba la Suprema Corte de Justicia y después de eso el Tribunal Constitucional. Entonces, desde el punto de vista del ciudadano, una junta que se equivoque contando y que luego, al renunciar a recurrir, haga evidente, o sea, como quien dice, ya declare que se equivocó contando, ¿te merece a ti, desde el punto de vista del ciudadano, algún tipo de credibilidad cuando se está hablando de que en 6 meses va a tener que contar otra vez? Bueno, yo les podría responder a eso que quien se equivoca son personas que representan una institución, que hoy están representadas por otra, diríamos, por otro grupo colegiado. Si usted me habla a mí de la junta anterior, en esa yo no confiaba. En esa no confiaba el pueblo dominicano. Y estamos hablando de que cometió incluso más de un error. Usted recordará las elecciones de febrero del 2020, lo que sucedió. 11 y 11 de la mañana. 11 y 11 de la mañana. Recuerdo que yo estaba saliendo de mi casa cuando me llaman y me dicen, mira, no pierdas tu tiempo que se cancelaron las elecciones. Eso ha sido un episodio terrible para la democracia de la República. Bueno, eso generó lo que fueron los eventos de la Plaza de la Bandera, que eso es historia contemporánea. Ese fue el punto de inflexión para lo que vendría después. Y esos errores evidentemente fueron lacerando la confianza que tenían desde el punto de vista ciudadano, como usted dice, los ciudadanos dominicanos ante la Junta Central Electoral. Hoy tenemos una junta distinta. Uno parte de la buena fe, uno parte de la confianza en las autoridades. Lo que hemos visto hasta hoy
ha sido un proceder correcto y esperamos que se mantenga así, no solamente para generarle confianza a los políticos y a los que nos presentamos a las próximas candidaturas y que queremos que nos cuenten de manera justa los votos que saque cada quien, sino para que también el elector, cuando vaya y deposite su voto en la urna, sepa que se le está contando la voluntad soberana del pueblo. En eso confiamos y entendemos que la Junta lo hará de esa manera. Vamos con otra llamada, Renberto, antes de que tú continúes ahí. Sí, buenas. Sí, buenos días. Placer, Lawyer de este lado. ¿Qué tal? Mr. Omar, dos preguntitas muy básicas. Primero, ¿qué piensa Omar, el legislador, respecto del nivel de endeudamiento que tienen los congresistas de manera general o que provocan los congresistas de manera general al Estado? ¿Cómo puede controlarse eso? ¿Y qué tiene Omar que ofrecer desde el Senado al pueblo dominicano? Dos muy buenas preguntas. Excelente. La primera, debo precisar algo que con mucha frecuencia he dicho en otros espacios, y es que los préstamos no son malos por el hecho de ser préstamos. De hecho, como está configurada nuestro sistema tributario, de alguna manera, al día de hoy todavía lleva al Estado a que tenga que endeudarse. Lo que siempre he dicho es, ¿para qué nos estamos endeudando? Y si son prioritarios o no esos empréstitos, esos préstamos en los que incurre el Congreso Nacional. Por ejemplo, en mi caso particular debo decir que yo he votado por préstamos en este cuatrienio. Préstamos que yo he considerado justos. Recuerdo uno muy puntual, que era un préstamo para la construcción de un acueducto que llevaría agua potable a una comunidad rural de Santo Domingo Norte. Y yo me preguntaba, mira, yo no soy de Santo Domingo Norte, pero ¿cómo yo limitar la posibilidad de que una comunidad le llegue agua potable para su salud, para su higiene, su calidad de vida, para todo? ¿Cómo negarme una cosa así? Y evidentemente voté a favor de ese préstamo. Como me puse a uno de cientos de millones de dólares para promover la transparencia en el Estado Dominicano. ¿Y quién ha dicho que coger prestado para tú ser transparente? Tú o lo eres o no lo eres, es lo que yo creo. Entonces, diríamos, todo depende para qué es el préstamo. Ante la situación que nos encontramos hoy, es que en estos 3 años y 4 meses, el gobierno se ha endeudado más que lo que tomaron todos los gobiernos desde la fundación de la República hasta el 2020. Desde 1844 hasta el 2020 nunca se tomó tanto prestado como los más de 30,000 millones de dólares que ya se han tomado prestado en estos 3 años y tanto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo? Llega una ley de responsabilidad fiscal al Congreso Nacional por el propio Poder Ejecutivo, que llega en mal momento. Y no en mal momento porque no es el momento oportuno, sino porque la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012 manda a que llegue junto con el pacto fiscal, que no se ha hecho. Entonces, bueno, como un bobo, como un tente ahí, mira que yo soy responsable, yo estoy mandándote algo como para que tú veas que yo estoy atento al asunto, porque los organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo lo exigen, porque para ellos poder prestarte dinero te exigen una serie de cosas. Entonces, bueno, es como mandarle un mensaje a los organismos de que, mira, para que tú veas que no soy indiferente, estoy mandando el proyecto, pero ese proyecto está durmiendo el sueño eterno. Y entre otras cosas establece un tope al endeudamiento del Estado Dominicano, que creo que propone hasta un 40% respecto al Producto Interno Bruto. Pasó el 70. Pasó 70. ¿Pasó? Con los préstamos se pasó. Ah, sí, claro, pasó a 70, claro. Entonces, bueno, al final también habría que ver qué se hace con ese dinero que se toma prestado. Ahí está como la otra discusión. Mucho de ese dinero hoy está en reservas del Banco de Reservas. En el Banco Central. Y tú te dirás, bueno, pero fue para eso que se cogió prestado. Evidentemente para eso no fue. Entonces, más que yo, creo que es como el gobierno que debe de explicar qué pasó, porque sí, llegamos con un COVID. Yo creo que eso nos hace repensar un pacto fiscal que se pensó en el 2012, pero que la realidad dominicana hoy es otra. Se supone que la presión tributaria hoy, que la tenemos en un 15%, y del 15% tenemos un 4% comprometido solo para educación, lo que nos deja con un 11% para el resto del país. La realidad dominicana hoy es distinta a la que se pensó en el 2012. La presión tributaria hoy tiene que estar como un 18-19%. Eso ya evidentemente no fue. Ni estoy tan claro que lo será en el tiempo que se tiene pensado hasta el 2030. Pero en fin, o sea, sin abrumar mucho, lo que quiero decir es que una ley de responsabilidad fiscal establece un tope a la deuda. Y en todo caso creo que un gobierno también que sea más reflexivo a la hora de endeudarnos. Porque, repito, endeudarnos no es malo. Yo tengo préstamos en el banco. Ahora, yo no lo cojo para pagar nómina. Estamos hablando de que el presupuesto general del Estado para el 2024, que se va a aprobar la semana que viene, y al que yo me opondré responsablemente, lo digo desde hoy,
Estamos hablando de que es un presupuesto general del Estado que por primera vez en la historia tendrá que tomar prestado para poder cumplir con sus gastos corrientes, para pagar nómina. Cuando Pero tiene eso es negocio, un escándalo. cuando tienes que coger prestado en un negocio para pagar nómina, tú quebraste, cierra eso, ¿me entiendes? Así Sí. Y también un presupuesto que Le damos por la primera mano. vez en los últimos casi 70 años tendrá tan bajo gasto de capital. Entonces, bueno, vemos un gobierno y una República Dominicana que hoy no tiene, República Dominicana, no, perdón, un gobierno que hoy no tiene una obra importante que exhibir, que en gasto de capital ha dejado mucho que desear y que tendrá que tomar prestado para poder pagar gastos corrientes el próximo año. Esa es la realidad de la República Dominicana. Déjame hacerte una pregunta, perdón. Ahora que tú dijiste que gran parte del dinero que se cogió prestado se encuentra en el Banco Central y en el Banco de Reserva, eso significa que las obras por las cuales se pidieron esos préstamos no se han realizado ni se realizarán en el futuro inmediato. Entonces te retrotraigo a la concesión. Porque se supone que nosotros tenemos que estar yupi y súper felices porque la concesión de Aerodón nos va a dar por canon, como le dicen ahora, 775 millones. Y cuando tú ves para qué se supone que se van a implementar esos 775 millones de dólares, es precisamente para hacer obras. Entonces, si tú dices aquí que esos préstamos se toman para obras y el dinero, su destino final ha sido el Banco de Reserva del Banco Central, entonces el interés no era realizar la obra. Lo que nos coloca a nosotros en exactamente la misma posición con los 775 millones de dólares que se Con supone que respecto a vamos a Aerodón. recibir en los 6 meses. ¿Qué tú opinas de eso? Fatal, porque ese dinero nunca debió concebirse para eso. Si se hubiese invertido correctamente, quizás no estaríamos hablando del contrato de Aerodón y esos 775 millones de dólares para los próximos 6 meses, puntualmente para esas obras de las que se habla. Obras a las que no me pondría jamás, porque ¿quién se va a poner que falta en calle para la gente, para que iba de manera digna? Nunca en la vida, pues uno tiene que empezar un Estado que le dé mejor calidad de vida a los dominicanos, pero que se utilice un dinero que estaba previsto para algo y lamentablemente se utilizó para otra cosa y que finalmente tenga que comprometerse una renegociación de una concesión, del manejo de un aeropuerto, para un dinero que no estaba previsto para eso, en 6 meses corriendo en medio de unas elecciones, volvemos a la misma discusión. Creo que deja mucho que desear, por lo que, nada, el gobierno perfecto nunca existió, ni creo que vendrá tampoco. No es de hombre. Yo creo que tiene que venir uno más equilibrado, más balanceado, que piense más en las finanzas públicas, que piense en mejor salud de nuestras finanzas, nuestra economía, y yo creo que el país va a avanzar. Si tú tuvieras que idear o analizar por qué se está desviando el dinero que se está cogiendo prestado para obras al Banco de Reserva y al Banco Central, ¿a qué conclusión tú llegarías? Bueno, partiendo de la buena fe, lo único que se me ocurre pensar que es para la contención de la inflación y del dólar. Esa es la única razón lógica que yo le podría, diríamos, encontrar. Si esa no es la explicación, me declaro incompetente. Yo no tengo idea entonces de para qué lo estarían haciendo, honestamente. Entonces, eso significa que si nosotros ya estamos pagando o estamos cogiendo préstamos para nómina, esa inflación que ese dinero está conteniendo va a explotar pronto, ¿verdad? Ni Dios lo quiera, pero podría ser. Bueno, pero hay un patrón, una tendencia muy clara. Y el camino se acorta. Claro. Entonces, eso solo nos lleva a un camino. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Cuál es la razón detrás? Y lo digo porque tú como representante de, a nuestro juicio, el poder del Estado más importante y determinante con respecto a la sociedad dominicana, está claro que el hecho de someternos a esta cantidad escandalosa de empréstitos sin que tengan un soporte que justifique, nos está hablando de un modelo claro de cerrar llaves. Porque nadie se endeuda con lo que eso implica en un país con las necesidades que hay, como bien decías tú, en Santo Domingo Norte, para que llegue agua potable, para nada. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que hay un patrón claro de cerrar vías de movimiento en efectivo y se está concentrando en un solo lugar, llamémosle arcas particulares, pero no porque necesariamente se vayan a gastar, porque no se están gastando. Es evidente que no se está gastando porque estamos hablando de que el presupuesto del próximo año, en los últimos 70 años, no se ha visto tan baja inversión en gasto de capital. Gasto de capital son obras de infraestructura. Eso es lo que dinamiza la economía. Eso es lo que genera riqueza. Cuando tú conectas un pueblo con otro.
cuando tú abres la oportunidad de que nazcan nuevos emprendedores porque conectaste un pueblo con otro, eso es lo que yo creo que genera riqueza. O sea, hoy pensar la República Dominicana sin la autovía del Este es imposible. Hoy tú pensar en la República Dominicana sin un metro, sin los elevados, sin los túneles, sin el teleférico, es casi impensable. Entonces, al revés, hacen huelga para que construyan más metros ahora. Entonces, bueno, cuando tú ves que... Y está el dinero. No, Porque para algo nos endeudamos hasta Claro. pasar el tope legalmente establecido. Entonces, el punto aquí es, se está formando literalmente una burbuja y de acuerdo al patrón que lleva, no tardará más en explotar. ¿Cuál es el fin? Y es rarísimo, Karina, porque tú escuchas al presidente decir que por primera vez los chelitos les rinden, y que él está arañando, y que los chelitos le están rindiendo, y que ahora el dinero rinde más que antes, y no sé qué. Y 2 meses más tarde, Eche, ¿pero en qué? O sea, diríamos, lo que no me queda claro, y mira que yo trato de ser un opositor justo, o sea, yo no me paso de la raya, tú sabes, yo tampoco ando loco tirando piedras, yo reconozco lo que está bien, pero ¿en qué se está gastando? Ahí como que ahí es que tengo como la contradicción tan grande, Es que no lo no se veo, no lo está entiendo. gastando. ¿O No por lo qué se veo. está almacenando? Se está Esa es la almacenando pregunta. una parte, pero se están Esa es la gastando pregunta. miles de millones que yo no veo a nadie desde el Congreso objetándolo, que es con la publicidad excesiva, llamándole en buen dominicano a la compra de conciencia y opinión y comprando silencio. Pero Adoctrinamiento. desde que, o sea, hace 20, 25 años, yo veo que ese es un presupuesto. Ahora, la última vez que lo chequeamos, Piro, iban 4.800 millones de pesos en publicidad. Pero yo no veo ni Fuerza del Pueblo, ni PLD, nadie del Congreso fiscalizar ese dinero que, óyeme, se nos escapa y se nos escapa a nosotros todos los dominicanos. El dinero que se gasta aquí comprando conciencia y comprando silencio, da para resolver muchas cosas, Omar. Sí, estamos hablando de unos 8.000 millones de pesos aproximadamente, que diré, yo creo que el Estado debe establecer una partida para gastos de publicidad del Estado, porque yo creo que el pueblo debe estar debidamente informado de las cosas que hace el gobierno. Educativa sobre todo, prevención de enfermedades, el dengue, por ejemplo, para eso está fabuloso. Me trico con los malbetes, que le dijo a todo el mundo dónde podían cambiar su malvete, cómo era el proceso. Publicidad Para educativa. mí, eso está correcto. Yo, por ejemplo, recuerdo, yo creo que el único caso que yo he escuchado en mi vida de una persona que me dijo a mí que no aceptaba publicidad de funcionarios y no sé qué cosas, fue usted, don Ricardo, que me lo dijo un día. Y todavía no lo Fue aceptamos. usted que me lo dijo un día Sí. en una sala de una casa, ¿te recuerdas? Sí. De un tío mío, que un gran hermano suyo. Sí. Yo creo que usted es la única persona en el mundo que yo escuchaba eso. Habrán otros, no Y lo nos sé, dicen pero- bruto por eso. nosotros. O sea, que usted quizás podría estar mejor económicamente de lo que está si habría Sí. entrado en eso. Entonces, no, al lo que final- entendemos mejor es el Producto Interno Bruto. Exacto. Entonces, bueno, yo le diría, yo creo que debería invertirse mejor. Tampoco creo que la cifra de 8.000 millones sea la cifra adecuada. Me parece que con mucho menos se podría hacer mucho más. Vemos Y también, emplearla correctamente, Omar, porque como tú dices, como Claro. yo digo y como Piro, inclusive nosotros hemos ofrecido nuestra plataforma gratuitamente para hacer campaña educativa que no Claro. tendría con todo el Estado y hemos sido ignorados. Pero no, aquí es para campaña política, para promoverse. O sea, uno ve, por ejemplo, obra pública, uno ve industria y comercio, es haciendo campaña política con el dinero de nosotros que están. lo cual veo muy Aparte de los financiamientos de los partidos que me tienen cansado. Ahorita tú estabas hablando de los errores de cuenta de la Junta, que ya esto es un desahogo personal que yo estoy haciendo. Las elecciones pasadas hubieron muchísimos partidos que no calificaron para seguir siendo partido y se le dio un wildcard, reciben su le dieron una financiamiento. gracia y son partidos hoy día todavía para que sigan de mercadera de la política, pero eso lo financiamos nosotros. así. Pero tú te acuerdas lo que nos dijeron allá en la Junta de los Jueces. No, si ustedes tienen cualquier queja, miren, el Constitucional está Está ahí. ahí, al lado. y el Congreso. Tienen que ir a llevar ese documento al Congreso, pero vamos a hacerlo juntos, Junta Central y Sociedad Civil, vamos a llevarlo. No, eso es ustedes. Sí, Bueno, eso yo- fue la respuesta. Yo siempre he criticado algo del Estado, que nunca veo como un departamento con un presupuesto con manejos de crisis o un plan B. En este caso, para el próximo presupuesto, como bien lo dice Karina, puede explotar. Se está contemplando en el Estado un departamento que se podría manejar una explotación, una explosión de esa inflación de esa manera. Tú dices, un departamento... De Con manejo de inflación, la explosión crisis, inflacionaria. Inflacionaria, claro. Bueno, o sea, para eso en principio está el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para eso hay un Ministerio de Hacienda,
Para eso hay una planificación de un gabinete de Estado que uno supone, ¿verdad?, que el gobierno prevé esas cosas. Un departamento como tal, no lo sé. No preciso que haya uno como dedicado al por si acaso explota, tú sabes, la inflación, pero sí debe tener técnicos preparados para caso. Primero, para contener e imposibilitar eso, que no suceda, lo primero, con buenas políticas públicas. Y si sucede, supongo yo que, diremos, esos ministerios deben tener planes B. Hasta ahora no ha sucedido, gracias a Dios, porque también hay que ser justo. O sea, no creo que vamos por un buen rumbo, pero el país tampoco sucumbió. O sea, no hemos llegado a ese nivel. Ahora, yo sí creo que tenemos que ver como políticas públicas correctas. Por ejemplo, si pensamos en el precio de los alimentos, te hablo del pollo. Si tú me contratas a mí, me das dos posibilidades. O importar pollo de Brasil, por ejemplo, para que si tenemos un excedente de pollo bajen los precios, que se parte de esa lógica. O incrementar la productividad nacional. ¿Cómo? Que la importación de insumos que se necesitan para los pollos, el maíz, el sorgo, la soya, el no sé qué, o sea, las cosas que tienen que, la materia prima que se importa, que lo liberes de pago de impuestos y arancel para incrementar la productividad nacional, tengamos más pollos y bajen los precios, yo me voy por la segunda, porque estás ayudando a los locales, no estás importando de fuera. Entonces yo creo que tenemos que pensar como en políticas públicas convenientes al momento. No creo, o sea, diríamos, veo con mucha pena que pasamos de un estado productor a un estado importador. Yo creo que esa no es la visión correcta que tenemos que tener como visión de país. Pienso que es lo otro. Pero bueno, o sea, diríamos, respondiendo puntualmente a tu pregunta, departamento de previsión de explosión de la inflación, bueno, no lo sé, pero supongo que si hay un departamento que cuando elaboran un presupuesto y un plan económico para el próximo año, prevén que eso no suceda. Eso sí, deben tenerlo, por supuesto. Déjame hacerte una pregunta sobre esa misma base. Si ustedes están viendo, ustedes los legisladores, que tienen facultad investigativa hasta cierto punto, tienen facultad de intervenir, lo que se está formando, almacenando dinero que se está cogiendo para préstamo, para hacer obras, en dos entidades bancarias, y ustedes mismos tienen la idea que es para menguar de manera ficticia, si se quiere, la inflación, que tarde o temprano, si ya estamos cogiendo préstamos para nómina, va a explotar, y yo diría más temprano que tarde. No hay entre ustedes la intención de interpelar a esas autoridades que se supone deban de prever esa catástrofe económica. Por ejemplo, ministro de Hacienda, al gobernador del Banco de Reserva, al presidente del Banco de Reserva, al gobernador del Banco Central, para que dé una explicación de ¿por qué se está haciendo esa maniobra económica? Bueno, hemos agotado todas las vías que entendemos pertinentes. Hemos hecho cuantos llamados han sido posibles desde la curul en el Congreso. Yo mismo lo hice cuando se aprobó el presupuesto complementario que se aprueba todos los años, en agosto más o menos. Y otros legisladores de otras bancadas también. Si usted me pregunta a mí por agotar la vía de la interpelación, que es una figura legítima y contemplada en la ley, podría ser. Pero ¿qué sentido tiene tú hacerlo si sabes que vas a perder de antemano? Cuando tienes una mayoría mecánica de más de 100 legisladores que todo lo que tú propones en ese sentido te lo rechazan, uno también se pregunta, bueno, yo tengo que iba a perder mi tiempo para ser eficiente. Entonces yo lo que creo es que alzando la voz, que es lo que uno es al final del día como legislador, desde la curul, advirtiendo lo que está sucediendo, uno también hace su trabajo. Bueno, pero tú tienes que empezar porque tú eres la voz del pueblo dominicano ahí en esa Cámara. Y Ustedes tienen que todos los procedimientos. Y nosotros que estamos atrás, que somos el pueblo, somos los que tenemos que exigir que eso se cumpla. Pero si no existe, si no se presenta, si no se solicita la interpelación, no va a haber nada por lo cual nosotros vayamos a pelear o exigir. Y ya lo demostramos yendo a la vista pública de la renegociación de la concesión. Entonces, si ustedes no depositan la solicitud de interpelación, nosotros no podemos forzar la jugada ni empujar nada porque no existe la solicitud. Tiene que crearse los precedentes, porque evidentemente Claro. la peor diligencia es la que no se hace, además del compromiso que entraña ser legislador para la República Dominicana. Y no podemos tampoco llamarnos engaños con respecto a lo que entiendo es vital y por lo cual se ha ido convirtiendo en un círculo vicioso, que es la labor de fiscalización. Cuando nosotros pasamos balance, rendimos cuenta y ponemos cada cosa en su lugar, hay ciertas estructuras que van a ir perdiendo eslabones. Y de eso se trata, para que no siga el pueblo dominicano amarrado a intereses que son precisamente ajenos al pueblo en sí. Claro. Entonces, la labor de fiscalización es un compromiso, ni siquiera es un elemento
ponderable, es un compromiso. Entonces yo creo que no solamente con el tema de los empréstitos, sino con lo que hay detrás de los empréstitos, porque no es solo superar el tope, que ya es un escándalo en sí mismo, sino el por qué. Hay que hacer las preguntas para buscar las respuestas. No hay respuestas porque no se están haciendo las preguntas, Omar. Las preguntas se han hecho, Karina, las he hecho yo mismo. Yo tengo, no, de manera oficial, desde la curul. No. Sí, Solicita sí. la interpelación y trae la sellada para acá y tú verás lo que pasa. Y que las vistas Solicítale y trae públicas... la copia recibida para acá, que te vamos a invitar de nuevo. Solicítale y tráela, que yo tenga la copia sellada, que nosotros la tengamos para que tú veas lo que pasa después. Y que No es lo la mismo. figura, No es claro. igual, No es igual. No. Ustedes, mis hijos, son representantes de nosotros, pero ellos nunca han bregado con el dueño de eso, que somos nosotros, el pueblo dominicano. Y nosotros somos 4 de 11 millones. Y ustedes han perdido como el norte con eso. Y ustedes Claro. entienden que ustedes son los supremos ahí adentro. No. Y no cuentan realmente con la persona que están representando. Por eso no tienen esa fuerza ahí adentro. Y el elemento clave también, figuras constitucionales que están llamados a defender y preservar, como las vistas públicas, no pueden seguir siendo a ciegas. Tiene que ser un elemento determinante en toda la estructura social. Pero Determinante. se perdió el video, tú no lo sabías. Yo le dije a José Horacio que buscara el video de la vista pública y se perdió. ¿Y tú sabes por qué se perdió el video y dije que no aparece? Porque el nivel técnico de la gente que fue a defender al pueblo dominicano supera por mucho el nivel técnico de lo que fueron a hacer en la contra. Y por tanto Dios. compromete. Pero la tú quieres que te estructura. diga, los legisladores, y no por ti, no estamos van y generalizando. chequean, exacto, no van y chequean la ejecución de la ley que aprueban. Y eso, allá anda el video que lo puso Yadira de cuando nosotros fuimos donde Faride. Yo le hice la pregunta, ¿y ustedes no tienen un mecanismo para revisar la ejecución de la ley que ustedes aprueban aquí, si fueron efectivas, si no, si hay que modificarla, si hay que derogarla, si hay que hacer una nueva? ¿Y tú sabes lo que me dijo? Mira, si tú supieras que no. Pero no existe un mecanismo para la ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional, de la Suprema, ni de ninguna corte. Pero no puede existir porque si Que es la otro poder herramienta- del Estado. Si la herramienta que ellos tienen a la mano no lo utilizan Mi porque hermano, entienden que van a perder. óyeme el bien, quemado. yo tengo un maldito lío con 2 sentencias del Tribunal Constitucional y una ratificación, y a mí me están jugando en un tribunal menor. Por eso. Y esa es otra cosa. O sea, el poder es que nosotros no judicial, somos un país. El poder judicial, ¿por qué no lo interpelan? Porque ellos tienen deficiencia. ¿Por qué se está haciendo ciudades judiciales cuando aquí en los tribunales no hay ni siquiera algo así de que vayan a notificar? Tú sabes, a veces tú como abogado tienes que haberlo vivido. Mire, doctor, usted puede hacernos el favor de notificar eso, que no tenemos aquí cómo notificar ese acto en el tribunal y se supone que está a cargo de ellos. Sin embargo, eso no se ha interpelado a nadie por eso, y hay un responsable, que es el presidente del Consejo del Poder Judicial, que es el mismo Luis Henry Molina. Y volvemos a Luis Henry de nuevo. A las pruebas me remito. Hora de buscar extinguidor Claro. y regresar con Somos Pueblo Radio mañana por La Bacana 105.7. Mañana tenemos un programa especial, para lo cual les sugerimos ajustar sus cinturones porque habrá muchas horas de vuelo. Muchísimas gracias, Omar, por la presencia. Y vamos a darle seguimiento cuando tú traigas sellado Claro. la solicitud de interpelación. Y para que quede claro, vamos a interpelar las autoridades que se mencionaron aquí. Gobernador del Banco Central, presidente del Banco de Reserva y el ministro de Hacienda, que según tu palabra son las personas encargadas de vigilar que esa explosión inflacionaria no ocurra. A eso es que vamos a solicitar.